Hola de nuevo, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los gestos y posturas más habituales en las figuras que decoran las gárgolas. Ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos podéis suscribiros a este canal. Aunque existe un gran número de gestos y posturas en las figuras de las gárgolas, vamos a exponer algunos que son bastante frecuentes. El primero es el gesto de meterse las manos en la boca y tirar de ella hacia los lados de la cara. La historiadora Janetta Revolventon lo relaciona con el pecado de gula y lo semeja a gigantes devoradores. También podría estar relacionado, nos dice, con el tormento que sufrió Cristo por aquellos que le escupieron, golpearon y tiraron de sus cabellos. No obstante, para esta autora, se debe considerar más como algo cómico, alegre y despreocupado. En mi opinión, este gesto podría tener relación con el infierno y lo diabólico. En un pasaje de la página Meditationum de la mística Margarita de Oint del siglo XIII, describe su visión del infierno y dice: «Después les harán pasar de un tormento a otro, tendrán tanta hambre que se comerán sus lenguas y manos de necesidad». Un gesto que aparece también con frecuencia es el de llevarse una mano a la garganta. Según Revolventon, una interpretación estaría relacionada con la advertencia de los peligros del mal uso de todo aquello que pasa por la garganta, comida, bebida, palabras, o también vinculado a la manzana de Adán y Eva y su recuerdo al pecado original. En mi opinión, también podría considerarse un gesto doliente de desesperación o sufrimiento. Los movimientos de las manos son muy diversos en las gárgolas. De hecho, podemos ver las manos situadas en cualquier parte del cuerpo, no solo en la boca o garganta, sino en la cabeza, en el pecho, en la cara, en las orejas, en los genitales, en las rodillas, o en el regazo. Y también mostrando diferentes acciones, sujetando algún objeto o criaturilla, rezando, etc. Asimismo, las gárgolas presentan diferentes posturas y movimientos de las piernas, un dinamismo que muestra generalmente una gran plasticidad en ellas. Hay figuras sedentes, rampantes, en cuclillas, de rodillas, con cabezas o cuerpos ladeados, piernas o brazos cruzados, etc. Todas son gárgolas de una gran fuerza expresiva, con gestos y posturas vinculados a emociones y sentimientos intensos y esculpidas con gran destreza e imaginación. Espero que os haya gustado, así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras.